principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, lavaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego,
alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Completamente a ti. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible,
principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y que por siempre será, viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos su promesa. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Te alabaré. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres santo y porque tu nombre merece nuestra adoración, Señor. Hoy hemos decidido clamar a ti, Padre Celestial, porque entendemos por tu palabra que en ti están guardadas todas las respuestas y todos los secretos que como ser humano necesita el hombre. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos instruyes en todas las áreas de la vida que tú creaste en nosotros. Gracias porque hoy tenemos la posibilidad de una manera muy fresca, muy autóctona, de una manera muy transparente poder llegar a ti y tener la libertad de que el que esté desgastado te lo confiese. Que el que se encuentre en angustia también lo confiese delante de ti, que el que se encuentre en afugias lo diga, que el que se encuentra con su corazón devastado también tenga la posibilidad de decirlo, que el que se sienta frustrado también pueda clamar y venir a ti y decírtelo con total transparencia y tú no tendrías problema en aceptar este tipo de oración, porque en ti está la solución para todos nuestros conflictos, Señor. Yo bendigo este día, Padre Celestial, en el cual tu nombre va a ser exaltado. Yo bendigo este día porque un día como hoy, Señor Jesucristo, tú resucitaste, venciendo la muerte y dándonos la posibilidad de tener vida a través de tu sacrificio y muerte en la cruz del Calvario. Queremos orar, Padre Celestial, específicamente por los hermanos, no únicamente de la iglesia, sino por fuera de la iglesia, que se encuentran con algún tipo de dolencia. Entendemos que en el tiempo pasado, en los años que tuvimos de pandemia, mucha gente fue afectada y quedó con algunos rezagos o consecuencias de lo que fue la pandemia y de otras dolencias y enfermedades también. Y hoy nosotros queremos clamar a ti, Padre Celestial, por una recuperación total
de todas las personas que han sufrido los embates del COVID-19, que han quedado con alguna secuela, con algún dolor, con afectaciones en sus vías respiratorias, con dolor óseo. Queremos, Padre Celestial, que tú puedas restituir la salud de acuerdo a todo lo que tú siempre prometiste en la cruz del Calvario, y es que nuestro cuerpo va a ser un templo y es íntegro, Padre Celestial, para que tú puedas desarrollar la obra que quieres desarrollar por cada uno de nosotros. Yo oro por todos los hermanos de nuestra comunidad de fe que se encuentran en dolencia. De algunos quizá no sepa, Padre Celestial, pero sabemos de la hermana Miriam, del pastor Jack, de la hermana Lucy Janet Sosa. Que tú puedas, Padre Celestial, ser pertinente con cada dolencia que ellos tengan, y que seas tú, Padre Celestial, el encargado de restituir la salud, porque la obra que tú has encomendado a nosotros en tierra demanda, Padre Celestial, de un excelente estado de salud, y si este no fuese, nunca fue un impedimento para Pablo, aún con el aguijón, seguir predicando tu palabra y extendiendo el reino a través de las epístolas y cartas que tú le diste a escribir. Por eso, si hay dolencia, Padre Celestial, que hoy nosotros nos bastemos en ti. Si hay alguna dolencia que nos impida, Padre Celestial, desarrollar lo que generalmente hacemos, hoy entendemos que tu poder se manifiesta en nuestra debilidad, que cuando no sabemos qué hacer en nuestra familia, con casos puntuales, con las deudas, problemas del corazón, familia maritalmente hablando, con la vida de nuestros hijos, tú tienes la solución, Padre Celestial. Yo clamo a ti en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para que tú hagas con nosotros lo que tú debas hacer, Padre Celestial. Hoy nosotros estamos dispuestos para que tú nos moldees de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu corazón, para que tú nos moldees, Padre Celestial, de acuerdo a tu voluntad. Hoy nosotros, antes de iniciar esta oración, queremos parecernos mucho a nuestro Señor Jesucristo. Entramos quizá con algunos planes, con algunos sueños, queriendo hacer nuestra voluntad, pero hoy queremos salir de este servicio, Padre Celestial, diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos clamado a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Te bendecimos, Señor. Iglesia, tengan ustedes muy buenos días. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes. Y déjeme, antes de pasar al asunto de la predicación, si usted me conoce, yo siempre doy los inicios al principio de la enseñanza. Me gusta dar los anuncios porque yo sí estoy muy convencido que un anuncio no puede tener más poder que la predicación. Entonces, créame que sí, créame que sí considero pertinente que usted se vaya para la casa con la predicación, no con los anuncios. Entonces, por eso casi siempre me gusta dar los anuncios al principio. Nosotros hemos tenido un tiempo de ayuno durante todo el mes de enero para buscar el rostro del Señor. Desde cuando proclamamos el mes de enero como de ayuno en la iglesia, yo les decía, por más que tengamos necesidad de lo del local de la iglesia, no ayunemos por plata, pues porque primero Dios, perdón la palabra que voy a utilizar en él, pero Dios bobo no es. Entonces Dios sabe cuando uno se pone a ayunar y a orar porque necesita que él le arregle un problema, y eso se llama manipulación. Y como Dios no es bobo, pues él no se deja manipular. ¿Sí me entiende? O sea, todo el que intente hacer como estos ejercicios como de buscar al profesor los últimos 15 días para que te pase todo el año, hermano, eso con Dios no funciona. ¿Sí me entiende? O sea, Dios sí algo tiene, es que Dios califica de febrero a noviembre para poder bendecirte en diciembre. Espero que me entienda el símil comparativo. O sea, Dios no come cuento. ¿Sí me entiende? O sea, aquí hay docentes que están dentro del grupo de la iglesia
Y pues cuando ellos ven que un muchacho como que no se esfuerza durante todo el año y los últimos 15 días llega con chocolatinas, llega con, ay, profe, ahí sí llego de primero, pues ese profesor, por más de que lo vea bien los últimos 15 días, le dice, necesitas perder la materia o pierdes el año, porque es un asunto como de manipulación a lo último. Entonces, cerrando este paréntesis, yo les decía, Dios no es bobo y no hay que ayunar por plata, hay que ayunar por sabiduría. Y mi oración siempre fue esa. Oren mucho por mí, por sabiduría desde lo alto, porque pues como iglesia le estamos colocando el pecho a un asunto bien grande y más yo como representante legal. Entonces, gracias por este tiempo de ayuno. Todavía nos quedan 2 días de ayuno en los que entendemos que Dios se va a empezar a mover. De esta cuota de 200 millones que teníamos que dar el 27 de diciembre, pudimos dar 60 esa vez, se pudieron reunir 50 millones de pesos más. Estamos en un déficit de 90 para poder ingresar al auditorio. Entonces, de pronto usted y yo quisiéramos que fuera un poco más rápido, pero el Señor va trabajando a su tiempo y eso sí, no hay que acelerarlo. Y quédese con una frase que nosotros decimos coloquialmente, al principio faltaba más. Este es el momento para decir, gracias a todas las personas que durante el mes de enero han orado y van a seguir orando. Si usted conoce el carácter de este pastor, sabe que yo no voy a dejar de ayunar el 31 de enero porque entiendo en la sabiduría en la poca sabiduría que tengo y que el Señor me ha dado, entiendo que es el momento donde más tenemos que orar, ¿ok? Entonces el ayuno va a seguir y esperemos a que el Señor responda con este dinero que nos falta para poder ingresar a nuestro local. Al principio, iglesia, faltaba más, ¿ok? Entonces, gracias por sus oraciones, gracias por sus donaciones, gracias por todas las personas que se han comprometido ayunando, orando y donando, porque pues ahí sí, como decimos coloquialmente, esto es orando y con el mazo dando. Gracias por la fidelidad. Ustedes saben que dentro de 8 días tenemos nuestro culto consagratorio de las primicias. Entonces haremos una oración especial al final del culto. Lo vamos a hacer virtual porque hasta ahora no hemos conseguido el dinero para poderlo hacer adentro. Pero como ya van a empezar todos los ministerios, tanto niños como jóvenes, no queremos arrancar nada en la iglesia sin que se haga la consagración. Entonces anunciamos que dentro de 8 días tendremos el culto de consagración de las primicias, que enseñaremos de las primicias, de las 3 cosas que nosotros como herencia bíblica hacemos, que son los diezmos, las ofrendas y las primicias. Habrá una claridad acerca de eso, pero gracias a todas las personas que han contribuido, porque la verdad, de grano en grano llena el buche la gallina, ¿sí me entiende? Usted puede llegar a pensar que su contribución es muy poca, y no, hermano, no es muy poca. Su contribución en este tiempo, no únicamente porque tengamos la necesidad, pero en este tiempo de tanta escasez, de tanto embate económico para su familia, que usted tome las ofrendas del Señor y se las dé, ya es un logro. Porque es muy fácil volverse infiel en esta época de tanta inflación, de tanta recesión económica, de tanto desempleo. Lo más fácil es quedarle mal al Señor. Entonces, gracias por las personas que aún con todas las dificultades que yo sé que tienen, lo hacen, ¿ok? Entonces eso, estamos a 90 de poder ingresar, entendiendo que el 27 de agosto es la cuota más grande, que son 500. Entonces, yo estoy muy convencido que hasta este punto Dios ha sido fiel y lo ha hecho. Gracias, porque yo también entiendo que este dinero que hemos podido recolectar hasta este punto ha sido muestra de las oraciones y de las buenas intenciones que ustedes tienen. Entonces, perdón que me demore tanto en esto, pero sí es muy necesario, porque ahí la palabra dice que al que honra, honra. Y gracias a todas las personas que se han sumado de la manera que Dios les haya puesto a que se sumen, ¿ok? Gracias en serio por eso. Entonces, en 8 días tenemos nuestro culto de primicias y de consagración del año. Eso es dentro de 8 días, el domingo que viene. Ahí les doy el reporte de que ya se consiguieron 50 más para lo que estamos buscando con el Señor. Nos quedan 90 para poder ingresar y nos quedan 7 meses para poder dar 500 millones de pesos que el Señor, yo no sé, no tengo ni idea Dios cómo lo va a hacer, pero al principio cuando arrancamos y eran 905, que es el valor total del inmueble, pues no sabíamos, ¿cierto? Y ya llevamos un porcentaje alto para cuando arrancamos de lo que es darle esta casa a nuestros hijos. Crea, iglesia, que ese es un sueño que yo tengo, ¿sabes?
Y yo no estoy diciendo que después de que cumpla ese sueño yo me vaya a ir ni que vaya a renunciar. Bueno, la única cosa es que Dios me llame a su presencia o que ustedes se aburran de mí y venga otro pastor. Eso lo solucionamos fácil. Pero, pero créanme que el sueño para nuestras familias y lo que Dios ha puesto en mi corazón es ese, que el nombre del Señor sea exaltado sin ningún tipo de problema. Y eso sí lo tengo muy cimentado en mi corazón. Entonces, gracias por todo lo que ustedes han hecho y gracias porque yo sé que algunas veces con mucha vehemencia se cumple en ustedes la palabra que un día David dijo cuando le querían dar algo regalado porque él era el rey. Y David dijo, yo no voy a darle a Dios nada que no me cueste. Y yo sé que muchas veces las ofrendas de ustedes son sacrificiales. Yo sé que algunas veces ustedes tienen el diezmo del Señor y el recibo del agua. Y ustedes deciden serle fieles al Señor, entendiendo que Él se encarga si ustedes son fieles a Él. Entonces, gracias por estas acciones, porque, porque ha sido muy bonito. Si algo me tiene como de pie, como pastor, eh, ha sido gente que es muy bonita en ese tipo de cosas. Yo creo que los primeros cultos en la iglesia van a ser de muchos testimonios de todo lo que Dios ha venido haciendo, ¿ok? Porque yo creo que este momento es como para poder predicar la palabra, solo que yo algunas veces le doy como el reporte, porque así como yo les digo que necesitamos hacer algo, pues necesito también ser consecuente y decirles, iglesia, vamos en tal punto. Pero yo este momento lo cojo más como para poder predicar, pero ha, ha, ha habido personas que han sido muy importantes en este proceso y que se me han quedado mucho en el corazón porque yo sé que en la condición que tiene el país no es muy sencillo serle fiel al Señor. Yo lo sé. Eso no es una excusa, ¿no? La verdad. El que es fiel, así de simple. Mm, pero sí, muchísimas gracias. En serio, muchísimas gracias. Entonces, prepárese para el próximo domingo, para nuestro culto de consagración, para nuestras ofrendas de primicias también al Señor, consagrando el año. Y lo que podemos ir adelantando es que nosotros diezmamos por fidelidad, ofrendamos por agradecimiento y damos una primicia por seguridad de una temporada, ¿ok? Iglesia, Mateo capítulo 25, de eso predicaremos el día de hoy. Mateo capítulo 25. Estaremos trabajando bajo el título Dios confía en ti. Dios confía en ti. Mateo capítulo 25, Dios confía en ti. Con la dirección del Espíritu Santo leemos del verso 14 en adelante. Iglesia, mire, antes de leer esto, déjeme decirle dos cosas más que yo he tenido como en mi corazón. Una es la predicación de los martes. Nosotros hacemos una predicación de los martes para que sea observada. Y muchas veces, sobre todo cuando predico yo casi siempre los martes hago algo consecutivo de lo que fue el día domingo. Entonces, coja la bendición completa, hombre, y no se pierda las predicaciones de los martes. Ahora tenemos un sistema que es mandarla al grupo de la iglesia. Si usted no está en el WhatsApp de la iglesia, nos lo hace saber y con Jonathan resolvemos eso. Pero no se pierda la predicación del martes porque es de bendición, igual que la del domingo, no es menos importante. Y lo segundo, vamos a trabajar un poco en la llegada temprano a los cultos porque una de las cosas a las que yo le tengo temor es que nosotros estamos acostumbrados a darle un clic al celular y sin mencionar a nadie, algunas veces nos llegamos muy temprano. Entonces, sí es muy pertinente que pues Jonathan manda o sea, a no ser de que Jonathan tenga problemas técnicos, Jonathan siempre manda muy temprano lo de la predicación. Entonces, acostumbrémonos a llegar temprano virtualmente. Esto es una cosa que a mí me da hasta risa, porque yo digo cómo uno llega tarde virtualmente. Pero puede llegar a pasar, no sé, usted le cogió una tarde, se levantó tarde, algo puede pasar. Como pasa presencial, pasa virtual. Pero sí siento en mi corazón decirle, vamos trabajándole al llegar temprano al culto. Porque si es virtual y estamos entrando a ras, cuando nos toque desplazarnos nuevamente hacia la iglesia, vamos a llegar sí que es súper tarde. Entonces yo siento en mi corazón decirle eso, no se vaya a enojar, porque esto le va a ayudar, incluso lo que le estoy diciendo. Pero tratemos de ser muy puntuales con la predicación
y 10 minutos antes ya el link en el grupo del WhatsApp está para que usted haga el favor y entre. Y ahí nos saludamos, como siempre hacemos con algunos hermanos que llegan temprano. Pero entonces vamos trabajándole, porque yo estoy muy convencido que en el mes de febrero Dios va a hacer el milagro que tiene que hacer y nosotros estamos a pocas semanas de poder ingresar al templo. Y si estamos teniendo dificultades entrando virtualmente, que nomás es darle un clic y ya, imagínate qué significa levantarse, bañarse, alistarse y salir para la iglesia. Entonces vamos trabajándole a eso, ¿ok? Mateo, capítulo 25, del verso 14 en adelante. Leemos con la dirección del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25, 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto, tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 de ellos. Mateo 25, 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Iglesia, a forma de introducción en este texto bíblico, nosotros podemos encontrar como una breve explicación, ¿no? El Señor Jesús lógicamente está diciendo que este padre o hacendado de la casa es Dios, que pone talentos en nosotros y que algún día nos va a pedir cuenta, ¿no? Yo me pongo a pensar, y yo me ponía a pensar mucho en esto de dar cuentas. Y yo le decía al Señor: ¿cómo será el día que nosotros nos encontremos ante tu presencia y tengamos que darte cuentas en 2 direcciones? Nosotros casi siempre estamos pensando en lo que hicimos o en lo que no hicimos. Y yo creo que el creyente debe entrenarse un poco en lo que hizo de más. Algunas veces nosotros hacemos cosas de más que Dios ni nos está llamando a hacer, ni nos ha mandado a hacer, y uno se pone a hacer como un poco de vainas ahí que, que al final yo creo que Dios se ríe porque dice: yo no los he mandado a eso. Mira, el mensaje de la palabra es muy claro, el mensaje de la palabra es muy contundente, y hay que prepararse para darle cuentas al Señor. Todos los ejercicios que nosotros tenemos, así de que el mecanismo a usted se le haga injusto, pero esto de rendir cuentas,
Cuando usted paga la energía, paga el agua, paga su celular, usted está rindiendo una cuenta. Cuando usted paga los impuestos, está rindiendo una cuenta. Usted puede parecerle que esto es una salvajada, que es muy caro, que después no se ven las obras en la ciudad, entonces usted no paga los impuestos. Por eso, bueno, lo que usted quiera hacer. Pero lo que le digo es que eso es muestra de, esa es como una abreboca de cómo puede llegar a usted a encontrarse con el Señor un día rindiendo cuentas. Y, y el rendir cuentas tiene que ser un privilegio y un deleite. Mira, yo creo que pocas veces eh, me he quejado de lo que yo tengo que ir a pagar. O sea, uno se desespera así internamente y dice, ¿por qué el recibo me llegó tan caro? ¿Por qué tal cosa? Pero al final rendir cuentas es de lo mejor que te puede pasar porque eso demuestra que sos una persona responsable. Pagar la administración si vives en un conjunto cerrado, pagar los impuestos, pagar esto, algún año de pronto que te saltó porque no pudiste, pero intentar como sanear todas las cosas que están como a tu alrededor, tiene que ver con ser un excelente administrador, que es la predicación que tendremos hoy domingo y dentro de 8 días domingo, de pronto la complementamos dentro de 2 días martes. Acostúmbrese a rendir cuentas, así usted crea que es injusto. Acostúmbrese a rendir cuentas en todo lo que le digo, pagar los recibos, yo no sé qué tal cosa, acostúmbrese, porque eso le va dando a usted como un aire de responsabilidad. No me ponga a pelear porque al final usted rindiendo cuentas, pelea, usted se amarga. Por ejemplo, yo tengo que pagar el recibo de la energía o del agua y yo me quejo sobre ese recibo. La pregunta es, si tú te quejas cuando tienes que ir a rendir esa cuenta, igualmente tienes que pagarlo o no. O tu pataleta hace que el emisario de la EXA te diga, ay, don Américo, usted se está quejando porque le llegó en 80,000. Ay, venga, haga pataleta y se lo dejo en 50. Venga, ¿quién es lindo? Se lo dejo en 50. Pues eso no va a pasar. O sea, así usted se queje o no de la rendida de cuentas, pues tiene que rendirlas. ¿Sí me entiende? Eh, Así a usted le parezca que es mucho o poco, tiene que hacerlo. Entonces es mejor pasarse a la barrera de rendir esa cuenta como con amabilidad, ¿ok? Iglesia, mira, Dios confía mucho en nosotros, de eso vamos a hablar hoy. Hay 2 o 3 condiciones que serán revisadas hoy. La primera condición tiene que ver con la palabra condición. Y esa palabra condición lleva dentro de esa misma palabra la frase o la palabra capacidad. De eso vamos a predicar. Capacidad. Hablando de que Dios confía en nosotros, es porque Él ha visto en nosotros capacidad. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Por qué? Son las preguntas que le hacemos al texto bíblico, ¿ok? ¿Por qué el hombre decide repartir de esa manera? Es una pregunta válida. O sea, ¿por qué le dio 2 y 5 talentos a esos 2 y no decidió entregarle 2 y 5 talentos al hombre que le dio nomás un talento? O sea, ¿por qué él repartió de esa manera? El hombre de familia o el hacendado, que en boca del Señor Jesús literalmente está hablando de Dios, que después nos pide cuentas a nosotros, conocía la capacidad de cada uno de ellos y lo que en un futuro y lo que más adelante podían hacer con lo que Él les iba a entregar. O sea, ¿por qué el hombre decide entregarle un talento al que únicamente le dio un talento? Pero ¿por qué al de 5 le dio 5? Ah, porque el hombre, en este caso Dios, conoce nuestra capacidad. ¿Sabes en dónde radica el éxito en la vida cristiana? En saber qué capacidad tengo y de qué soy capaz antes de pedirle a Dios las cosas. Eso es éxito en la vida cristiana. O sea, una persona cristianamente exitosa es la persona que sabe de qué se puede hacer cargo antes de pedirle a Dios. Mira, a mí me late chocolate que todas esas frases, no sé,
que son hasta bíblicas, pero que la gente muchas veces da en cualquier momento de la vida solo para justificar su falta de capacidad o su falta de administración. Eh, Frases bíblicas que pueden llegar a ser cierto, que de hecho son ciertas, que en ocasiones camuflan nuestra falta de capacidad, ¿cierto? Entonces, no era el tiempo de Dios. Eso es bíblico, pero puede servir para una excusa en un momento determinado porque tú como no administras bien y como Dios no ve en ti capacidad, no pone las bendiciones que Él prometió en tu mano. Y tu frase más fácil es decir, no, es que el tiempo de Dios, o sea, no era el tiempo de Dios, pastor. Y muchas veces por decirlo así, eres hasta más bíblico, sobre todo, o sea, te metes con Isaías 55, que es hermoso, ¿no? Que Isaías 55 fue el texto que Dios me dio para que nos metiéramos en esta vaca loca, ¿no? Ustedes van a comprar sin dinero, y sin dinero me voy a negociar. Pero entonces Isaías 55, donde te dice, porque tus caminos no son los míos. Entonces siempre que alguien no administra bien o tiene falta de capacidad, dice, no, es que todavía no ha llegado, es porque, no, porque los caminos del Señor son diferentes a los míos. Y eso es muy bíblico, pero muchas veces es falso porque Dios no te ha entregado, es por tu falta de capacidad. Mira, la falta de capacidad es lo primero que Dios revisa antes de bendecirte. Entonces, ¿por qué más bien en las iglesias no le enseñamos a la gente a que amplíen su capacidad y que fortalezcan su capacidad? Perdón que me meta en otra predicación y hago el paréntesis. Ustedes recuerdan que el extender las estacas en Isaías después tiene que ver con una firmeza. Es una predicación que yo tendré más adelante con ustedes y ahí se van a acordar el día que yo la haga. Pero entonces él dice, extiende tus estacas, pero después le dice, fortalece tus estacas en la última frase. O sea, esto no es únicamente pedirle al Señor que se extienda en tu vida y que se ensanche en tu vida, sino que tú tengas la capacidad de contener lo que Dios te va a colocar en la mano. Entonces, no era el tiempo de Dios, el diablo me quiere ver mal y ahí le metemos el versiculito, ¿no? Porque él vino a matar, robar y destruir. ¿Eso es cierto? Sí, pero son versículos que pueden servir para algunas veces camuflar tu falta de fidelidad al Señor, tu falta de capacidad. Mira, esto se trata de capacidad. Otros que son un poco más osados le echan la culpa al gobierno y eso sí que es bien debatible. Porque es que, hermanos, desde que se creó la sociedad, pues lo que conocemos actualmente, ningún gobierno en la Biblia fue bueno. Entonces, apoyarnos en que el gobierno es malo, camuflando en ello nuestra falta de administración o nuestra falta de capacidad, pues yo sí creo que es lo más bajo que podemos hacer, porque en la Biblia los hombres y las mujeres de Dios administraban muy bien con gobiernos malos. Entonces, no es ni el gobierno, no es ni el diablo, no es que no era el tiempo de Dios, no es que mi familia no me apoyó, pastor. No, saques ese cuento de la cabeza. Administre bien y lo verá. O sea, administre bien y lo verá. Ensanche su capacidad. Mira, en segundo libro de Reyes, no lo busque, que este pastor que tiene le echa el cuento. Entonces, en segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, hay una viuda a la que Dios le llena las vasijas que tenga. O sea, ella tiene necesidad, va y clama al profeta. Aquí hay unos pasos o una trazabilidad de lo que Dios quiere hacer. La viuda se encuentra en alguna afugia. Estoy narrando segundo libro de Reyes en el capítulo 4. El esposo muere, viene un acreedor para llevarse sus hijos. Entonces, lo primero que ella hace es buscar a Dios porque busca el profeta. Nosotros cuando tenemos alguna fuga económica, lo primero que decimos es de quién me valgo, a quién le digo, cuánto me presta el banco. Y esta viuda, aún en su desespero, lo primero que hace es buscar al profeta Eliseo. Entonces te das cuenta que ella da como unos pasos. Pero donde me quiero centrar acá es que Dios le dice a través del profeta, vaya y pida vasijas. O sea, Dios le dice, yo te quiero bendecir, pero primero tienes que ampliar tu capacidad. Entonces la viuda va y busca vasijas prestadas de todos sus vecinos y las pone.
Hago una pregunta. ¿Dios le llenó las vasijas que ella tenía o le llenó menos? Usted sabe la respuesta. Usted se lee esos 7 u 8 versículos que son bien cortitos. En segundo libro de Reyes, capítulo 4. Dios le llena a la viuda no de acuerdo a la necesidad que ella tiene. Esto es secundario. Dios le llena las vasijas que ella tenía, hablando de capacidad, no de necesidad, porque es que en Dios no hay necesidades, porque Dios suple toda nuestra necesidad, sí o no. Si la respuesta es sí, como lo dice la palabra, Dios no está hablando de necesidad. El pecado, y perdón por colocarlo así, pero creo que es un pecado, el pecado que está cometiendo la iglesia es que basan sus oraciones en la necesidad que tienen, no en la capacidad que poseen. Y Dios quiere llenar tu capacidad. Es que tu necesidad ya se resolvió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él dijo que si estabas enfermo, tu cuerpo no llegaría a dolencia y que Él te iba a restaurar, que te iba a restituir y que te iba a sanar. Hemos visto a Dios colocándole otra vez un aparato reproductor a Sara, esposa de Abraham, porque ya era estéril y le había pasado la costumbre de las mujeres. ¿Ok? Vemos a Dios embarazar a través del Espíritu Santo. O sea, milagros nos faltan en serio para creer que Dios puede hacer todo. Dios dice, y la mujer dará a luz, pero los hijos serán de Jehová de los ejércitos. O sea, Dios cuida a nuestros hijos, Él es el dueño del oro y de la plata, Él cuida nuestra salud, Él restituye. Lo que intentó robarse el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, Él lo devuelve al 100 por 1. O sea, ¿qué promesa te hace falta para saber que el asunto no es necesidad? Y lo que pasa es que tenemos una iglesia orando por la necesidad, no por la capacidad. Y cuando usted únicamente hace oraciones por su necesidad, usted se vuelve una persona muy visceral, una persona que únicamente ora por un momentito. ¿Sí me entiendes? Yo necesito tener la capacidad de contener lo que Dios va a colocar en mi vida. Por eso Dios, al que tiene la capacidad de multiplicar 5 talentos, le da 5, no le da 2. ¿Te das cuenta que esta historia sería muy diferente si dice, y al que tenía la capacidad para multiplicar 5, Dios fue injusto y únicamente le dio 2 talentos? Entonces, cuando el tipo multiplique los 2, dice, ay, pero ¿por qué Dios no me dio más? Dios al que le dio 5 le trajo otros 5, porque la capacidad de ese era multiplicar 5. Dios al que tenía 2 talentos le dio 2 porque la capacidad era para poder multiplicar esos 2. Y usted recuerda ya la historia de cómo termina el desenlace de la persona que le dio un solo talento. Ese no tenía capacidad. Iglesia, cuando uno lee Mateo capítulo 7, uno se reta mucho cuando lee todo el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan lo que sencillamente está diciendo es todas las cosas que ustedes pidan en mi nombre al Padre, yo lo voy a hacer. Y Mateo capítulo 7 te dice que al que pidió se le dio, que al que llamó se le abrió, que al que clamó se le escuchó. O sea, el problema nunca va a ser del cielo hacia la tierra, sino de la tierra al cielo. ¿Por qué no amplías tu capacidad y revisas tu capacidad antes de pedirle cosas al Señor? A mí me da pena. Este mensaje no levanta mucho aplauso. Este mensaje no levanta mucho amén. Recibo esa palabra para mí, porque esta predicación es confrontativa. Lo que pasa es que en la iglesia le hemos enseñado a la gente a pedirle cosas a Dios, no a administrar bien lo que Dios les pone en la mano, y ese es el problema. Hermano, usted no se ha sabido el cuento de la persona que dice, ay, yo sé que el día que me gane 500,000 pesos más, ahí sí mi vida se me arregla. Y se ganan 500 más y no se les arregla la vida. O sea, el típico ejemplo, esto es de administración de tu capacidad. Porque a mí me ha tocado ver a personas familias de 2, 3 y 4 miembros que se ganan 1,000,000 de pesos y viven. Perdón, pero me ha tocado ver familias que devengan 3, 4 y 5 millones y no les alcanza. El asunto no es que tengas más dinero, el asunto es que tengas la capacidad de administrar. Yo agradecería primordialmente que colocaran sus celulares en silencio para que no nos interrumpieran, porfa. Los teléfonos en silencio lo agradecería en el alma, por favor, gracias. Entonces retomo la idea. No es que Dios te ponga más plata en la mano, es que administres bien lo que Dios te pone. Reitero, yo he visto gente o familias que se ganan 1,000,000 de pesos y con eso viven 3 o 4.
Yo he visto personas que se ganan 4 y 5 millones de pesos y no les alcanza. No es del dinero, es que tengas la capacidad de administrar bien. Entonces, yo creo que Dios se preocupa mucho porque lo primero que la iglesia debe revisar es lo que menos está revisando, es la capacidad. O sea, tú estás seguro que si Dios te pone la bendición que le estás pidiendo en tu mano, lo vas a administrar bien. O sea, tú estás seguro de eso. Porque si tú no estás seguro, no eres un opcionado para las bendiciones de Dios. Porque si algo tiene Dios, hermano, es que Dios te va a pedir cuentas de absolutamente todo. Yo creo que Dios muchas veces no pone en la mano de algunos creyentes algún recurso, es porque no quiere meterlo en problemas. Porque Dios sabe que de todo lo que te ponga en tu mano, Él mismo dijo en la palabra que te iba a pedir cuentas. Y si con lo que tienes no eres capaz de darle cuentas al Señor, ¿tú crees que Dios te va a colocar esa gran bendición? Es que eso, mira, iglesia, yo lo digo con mucho respeto, pero las predicaciones de inicio de año, ustedes saben que yo establezco la base de todo lo que voy a predicar en todo el año. Y esto es necesario decirlo. Usted podrá decir, el pastor lleva como 2 o 3 predicaciones donde nos ha confrontado muy fuerte. Y yo creo que no soy yo, siento que es la palabra, pero aquí se van a establecer algunas bases. Nosotros vamos a abrir un templo que tiene que empezar con cosas totalmente diferentes. Porque, hermano, si ya pasaron 2 años y medio de pandemia y usted llega a la iglesia que vamos a abrir igualito, con los mismos problemas que usted tenía antes, ¿a usted de qué le sirvió la pandemia? Entonces, no crea que yo lo estoy regañando, estoy intentando establecer bases para todo lo que viene durante el año. Y lo que te intento decir es eso. O sea, es un asunto de capacidad, no es un asunto de tener más o de tener menos. Amplía tu capacidad si quieres que Dios te bendiga. O sea, ¿por qué el Señor Jesucristo un día le dijo a Pedro que se bajara de la barca? Porque él sabía que tenía la capacidad de poder hacerlo. Y por eso se lo dijo. ¿Por qué Dios le encargó a Moisés liberar al pueblo que tenía 430 años preso en Egipto? Porque vio que Moisés tenía la capacidad. ¿Moisés era muy expresivo o era corto en palabras? Corto en palabras. ¿Sabía qué decirle a Faraón? No sabía qué decirle a Faraón. ¿Tenía miedo de enfrentarse con el pueblo y los ancianos del pueblo? Sí tenía miedo. Y con todo eso, Dios lo mandó. El mejor líder que ha tenido la Biblia, Moisés, 40 años continuos de liderazgo hacia un pueblo. Y en un desierto, no en Cancún, ni en Barú. ¿Sí me entiendes? ¿Moisés creyó que tenía la capacidad? No, Dios vio en él capacidad. Yo sí creo que se comete un error cuando únicamente se le pide a Dios lo que se necesita. Porque la necesidad más grande que la iglesia tiene, o sea, usted y yo tenemos la necesidad más grande es poder ampliar nuestra capacidad. Porque Dios te quiere dar mucho. Porque la bendición de Dios es una bendición que enriquece y no trae o no añade tristeza con ella. Y Dios te quiere dar hasta que sobreabunde. ¿Dónde vas a poder contener lo que sobreabunda con tu estilo de vida? Porque es que la palabra leída en la Biblia es muy bonita. O sea, Dios no te quiere dar. Él te quiere dar hasta que sobreabunde. Todo lo que está en la boca de Dios y del Señor Jesús. Él un día le dijo a Pedro, Pedro, usted relájese. Si usted me es fiel a mí, no hay quien haya dejado o me haya colocado a mí por encima de padre, madre, casas, hermanos, yo no sé qué, juntas de huellas que no reciba en esta vida 100 veces más, en palabras del Señor Jesús. O sea, Dios lo que sí quiere hacer es bendecirte. La pregunta que te hace el texto bíblico hoy es, ¿estarías en la capacidad de administrar lo que le estás pidiendo al Señor? Porque algunos cristianos algunas veces dicen, ay, Dios mío, yo tuviera 500 millones de pesos en la cuenta, hoy yo con eso ya viviría tranquilo. Hermano, le aseguro que eso se le va como arena o agua entre las manos, porque si usted no administra bien, pues Dios no puede colocarle eso en su mano. Entonces yo voy a hacer una predicación muy impopular, pero creo que le va a servir más que esas predicaciones que algunas veces levantan en mucho aplauso y mucho amén y no forman la gente. Yo sí creo que antes de pedirle cosas al Señor, la iglesia tiene que crecer en ensancharse y en establecer su capacidad, porque Dios puede tener todas las ganas y toda la intención de colocar cosas buenas en tu mano. Dios puede tenerlo, te lo aseguro. Pero si Él no ve capacidad, te sigue entregando un talento. Te sigue entregando un talento. Te sigue ahí teniendo, viviendo como ras con apenas. Que algunas veces hago el paréntesis, es necesario para que demuestres que no sigues a Dios por la plata, sino que sigues a Dios por fe, ¿ok?
Eso es muy necesario de vez en cuando. Pero lo que te intento decir, yo creo que me lo estás entendiendo. Dios quiere que primero le pidas que amplíe tu capacidad antes de empezar a pedirle milagros al Señor. Porque un milagro tiene que ponerse en una muy buena capacidad, en boca del Señor Jesús. Yo no puedo colocar un retazo de tela nuevo en un vestido viejo porque lo rompe hablando de él. En boca del Señor Jesús. Yo no puedo poner un vino nuevo en un odre viejo porque lo rompe, no es capaz de contener. Entonces, ¿no será que si tú quieres que el Señor ponga el vino nuevo en tu vida y la gran bendición que le estás pidiendo, tienes que empezar a establecer tus estacas y tienes que empezar a ensanchar y a fortalecer tu capacidad? Ay, Señor, es que tú no me respondes. Yo creo que Dios te va a responder un día de esto y te va a decir, yo quiero responderte. La cosa es que no veo en ti capacidad. Es muy en serio. Vea, Dios algunas veces no pone bendiciones en nuestra mano porque sabe que nos vamos a envanecer, porque somos necios, porque no tenemos la capacidad. Ay, pero es que yo sí tengo la capacidad. Demuéstrase que para ese segundo punto de predicación vamos, antes de hablar, por ejemplo, de, venga, si usted lo quiere, búsquelo. Si me toca partir la predicación, no tengo problema, la complementamos el día martes, pero vamos a ir muy despacio porque quiero que usted me entienda. Si solo hacemos un punto de predicación, yo estoy bien con el tema y el martes complemento los otros dos, no hay lío. Váyase a Génesis capítulo 41. Yo se lo iba a mencionar, pero usted lo va a buscar. Génesis capítulo 41. El asunto no es pedirle cosas al Señor. El asunto es tener la capacidad de administrar lo que le pides al Señor. Yo en estos días volvía y leía como las palabras donde tenían que darle cuentas al Señor. Lo hice en una madrugada que no pude dormir en estos días. No sé si era que yo estaba muy débil o qué pasó, pues por lo que estamos como en el tiempo de ayuno. Y yo me desperté muy a la madrugada y yo, el devocional que hice en esa época o ese día fue de darle cuentas al Señor. Y siempre llego a la misma conclusión. Si nosotros fuésemos más conscientes de lo que tenemos que darle cuentas al Señor, nosotros no le pediríamos tanto al Señor, porque de cada cosa Dios te va a pedir cuentas. Y nosotros creemos que eso es únicamente pedirle cosas al Señor y ya. No, no es así. Mira, capacidad. Tú siempre estás esperando que, por ejemplo, con la inflación que tenemos, el desempleo que tenemos y todo, pues nosotros necesitamos mucho dinero, ¿ok? Entonces nosotros estamos como esperando que muchas veces el milagro llegue en forma de dinero, pero como de una forma sobrenatural. O sea, que un día el ángel Gabriel, que le anunció a José y a María que iban a quedar embarazaditos, te aparezca en un sueño y te diga, hijo mío, revisa la sucursal de Bancolombia, y usted se mete en un celular. Y usted vea 1.000 millones de pesos, tu vida resuelta, y usted quiere que Dios lo haga así, de forma sobrenatural. ¿Que Él puede hacerlo? Sí. Les soy hasta más honesto, yo he orado por eso. Ay, Señor, que uno de estos magnates se equivoque. O sea, que la cuenta terminaba en 501 y puso 502, que es la del Pastor Américo, y que llegó. Y una cosa así. O sea, yo hasta sueño con eso, pues. Pero pues algunas veces Dios lo hace de otra manera. Tienes que ampliar tu capacidad. Génesis capítulo 41, versículo 33. Faraón tiene un sueño, José lo interpreta. Y vamos a ver el super milagro que Dios hizo para que José administrara bien o para resolver el hambre de la tierra. Génesis 41, 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Ojo a las características, ¿no? O sea, vamos desde el principio, perdón. Deténgase ahí un momento. Recuerde que Faraón tiene un sueño y para hacer la historia larga, una historia corta y respetarle su tiempo, va a haber un tiempo de bonanza, de vacas gordas, que son 7 años, y va a haber un tiempo de escasez, que son las vacas flacas, ¿ok? De 7 y 7.
Y entonces Faraón tiene un sueño, nadie puede interpretarlo. El copero se acuerda que José interpreta sueños porque en la cárcel le dijo lo que iba a pasar con él y con el panadero. Entonces el copero le dice a Faraón, Faraón manda a bañar a José y lo trae, y José le interpreta el sueño. Y el super milagro para el tiempo de sequía. Vamos a leerlo. Génesis 41:33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Vamos a ir por partes. Ve, hermanos, yo no me le quiero meter mucho en su vida, pero con los ejemplos que yo doy, usted me entiende más. Si usted es una persona antojada de todo lo que usted ve en la calle, pues la prudencia y la sabiduría no están mucho sobre usted. Muchas veces Dios le ha puesto a usted la plata para que pague algo y usted no puede ver en Mercado Libre ninguna propaganda, ni en Instagram ninguna propaganda, ni un vidrio en un centro comercial que diga 60% de descuento, porque a usted le empieza a timbrar la ceja, así, y se desespera y se mete allá y se gasta la plata. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un asunto de administración. Aquí no hay maná cayendo del cielo. Aquí no hay una batalla donde saquearon después y recogieron el botín por 3 días, como le pasó al rey Ocosías. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay prudencia y sabiduría. Lo primero que tiene que usted responderse es si usted es prudente y sabio para poder manejar sus finanzas. Si no, hermanos, pues usted cómo hace pidiéndole cosas al Señor. O sea, lo primero, según esta historia, lo primero que Faraón debía evaluar y que José en revelación de sueño, porque es el mismo Dios que le dice a José que tiene que decirle a Faraón. Entonces Dios le dice a José, decirle a Faraón que se busque una persona prudente y sabia. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos por regla de 3 es qué tan prudente y qué tan sabio has sido manejando tu recurso. Porque es que es muy fácil despilfarrar y después decir que el malo es Gustavo Petro. En serio. O sea, yo tengo mi pensamiento del personaje aquel, pero pues el malo no es ni el presidente ni el gobernante de turno. El malo es que mucho, o sea, el malo muchas veces sos vos, que Dios ha puesto el recurso en tu mano y no administras como tenés que administrar. Génesis 41:34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Para ir un poco más dinámico con la predicación, vaya hacia Génesis capítulo 47 y te anuncio que hoy únicamente predicaremos de capacidad, no alcanzamos a hacer lo otro. Génesis 47:23. Váyase unos capítulos más adelante, 6 para ser exactos, porque llegó el día, ¿cierto? Génesis 47 del versículo, solo 23 y 24. Génesis 47, 23 y 24. Y José dijo al pueblo, o sea, lo que Dios le dijo en revelación, el tipo lo hizo. Y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra. Recuerda que llega la familia de José, y José le dice esto a la familia y a todo el pueblo, es lo que Dios le mandó a hacer. Y vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Ojo con esto. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Lo que Dios le dijo en revelación, José lo pone en práctica. ¿Ok? De los frutos daréis el quinto a Faraón. O sea, del 100% usted viva con el 80 y el 20 se lo entrega a Faraón. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento. Y de los que están en vuestras casas, para que coman vuestros niños. Iglesia, yo hago una pregunta. ¿Dios hizo caer maná del cielo para sustentar la gente en los 7 años de vacas flacas? Iglesia, no.
Dios puso a José que administrara bien. Aquí hay varios problemas con el ser humano en este texto bíblico. Que lo que Dios te habla en la prédica o lo que Dios te revela en sueños no lo pones en práctica. En el capítulo 41, José recibe la revelación de Dios. En el capítulo 47 la pone en práctica. Te bajo esto que te acabo de decir a la realidad. No es decir, ay, qué predicación, Dios me habló a través del pastor Jonathan que predicó el domingo, ay, qué predicación tan linda. Y la aplicación de esa predicación, ¿para cuándo? Porque eso no es emocionarse porque Dios te habló. Eso es colocar en práctica. O sea, no vivimos de la emoción de que, ay, qué predica tan linda el martes. No, eso no sirve. Lo que sirve es colocar en práctica. Entonces, hay un grave problema con nosotros como hijos de Dios. Que Dios nos habla y nosotros decimos, ay, no, sí, necesito colocarme las pilas en eso, pero no lo hacemos. Entonces, José recibe la revelación en Génesis 41 y en el 47 la pone en práctica, ¿cierto? ¿Dónde está el milagro sobrenatural? No, pastor. El consejo bíblico es que guarden el 20% de todo lo que van a reunir en 7 años y la matemática es exacta. Dios les dice, con todo lo que ustedes van a vivir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes guardan el 20% de todo lo que se ganan, ustedes se quedan con ese 80. Con el 80, ustedes van a reinvertir, porque él dijo, con la semilla que les quede, siembren nuevamente la tierra en los años de bonanza y sustenten su familia. Y ese 20% no lo toquen. Como no vamos a tener que darles de la despensa de Egipto a ustedes, porque ustedes del 80 resiembran y de eso comen, guardando el 20% durante 7 años, vivirán los 7 años futuros. Matemática simple. Yo hago una pregunta. ¿Dónde está el milagro sobrenatural? No hay ningún milagro sobrenatural. Hay una buena administración. Dicho lo anterior, te hago una pregunta. ¿No será que Dios ya hizo el milagro que vos tanto le estás pidiendo, pero has administrado muy mal? Hay iglesia. Repito, cuando estabas desempleado, ¿cuál era tu oración? Ay, Dios, dame un empleo. Dios ya te lo dio. ¿No será que de pronto estás administrando mal? Iglesia, así funciona. Aquí no hay un milagro sobrenatural. Aquí no hay un rey Ciro el Medo-Persa mandando a la gente, vaya y reconstruyan pues y llévense riquezas. Aquí no hay un Moisés que le dijo a las siervas, despojen a su huéspeda y vámonos con oro para el desierto para poder traficar y negociar por allá. No. Aquí Dios les dijo, administra bien. ¿No será que el milagro más grande que puede acontecer en tu vida es tener una excelente administración? Porque hay gente que administra pésimamente y se queja de Dios. Mire, iglesia, vea, es muy sencillo como es conmigo. La palabra del Señor dice que no ha salido la palabra de nuestra boca cuando Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Lo dice 2 veces. Ok. La palabra dice que Él nos va a dar lo justo y lo que necesitamos como sus hijos para poder vivir. Si todo eso que dice la palabra es verdad, pues lo más sencillo es echarle la culpa al que de pronto ni la tiene. ¿Que los gobiernos algunas veces son malos? Sí. Hermanos, vea, yo me muevo bastante en ese carro porque todas las visitas de la iglesia las hago en el carro o algún tipo de cosa, voy a reuniones y me tocan ¿qué? En el carro. Entonces yo he visto que en 6, 7 meses que lleva el gobierno actual, el galón de gasolina sube una cosa pero espeluznante. Los que conducimos una moto o un carro sabemos de qué estamos hablando acá. Y yo en estos días entraba a una estación de gasolina y me estaba como saliendo el diablo, pues, porque ya me iba a empezar a quejar de la gasolina. Y hay 2 caminos. Usted se queja de que la gasolina está muy cara, que es una realidad, o usted le pide al Señor que le provea para poder pagar esa gasolina tan cara. Son 2 caminos que nosotros casi siempre escogemos el primero.
como hice el ejercicio de entrada con la introducción, hago el ejercicio de salida ya que voy terminando. En ese ejemplo puntual, si yo me quejo de que la gasolina está muy cara, el bombero que me atiende me dice, ay, don Américo, ¿usted se quejó? Sí, 11.000 pesos por galón. Ay, qué abuso, ¿cierto? Ay, no, ese gobierno malo, malo. Pau, pau, pau. Venga, se la dejo en 7.000 ya que se quejó. O sea, el bombero me va a decir eso. El bombero me diría, don Américo, llore, patalee, bote moco, trapee mares, barra desiertos, haga lo que se le dé la gana, pero es a 11.000. O sea, la queja retrasa tu bendición. Entonces, yo entré a la bomba, yo iba a entrar y se me estaba como, yo dije, ah, pero es que galón de gasolina, hermano. Y ahí mismito el Espíritu Santo. Ahí mismito el Espíritu Santo. Bueno, ¿agradeces por lo que te doy a vivir o te quejas? Yo ese día, ay, bueno, Señor, gracias por tu gasolina tan cara, Jehová diré. Ya se acaba la discusión. Hermano, vea, es muy sencillo. De los milagros más grandes que hay en la Biblia es este. Aguantar 7 años de hambre. ¿Dónde está el milagro sobrenatural? No hubo milagro sobrenatural. ¿Sabes qué hubo? Buena capacidad y buena administración. Reitero y con esto terminamos. ¿No será que Dios el milagro en tu vida ya lo hizo, pero que tú estás administrando muy mal? Y por eso le echas la culpa a Dios, diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? 5 años y usted no responde. ¿No será que estás administrando muy mal y no tenés la capacidad y por eso le echas la culpa al gobierno? Porque entonces voy a utilizar una palabra en contra de Dios, que Él no es así, pero para colocarlo en contexto voy a hablar así para que usted me entienda. Entonces Dios sería muy mentiroso, porque Dios prometió que Él te iba a dar todo lo necesario para que pudieses vivir. Y si usted sostiene que no le alcanza y una quejadera todo el tiempo, el que se está equivocando es Dios, según su desarrollo y lo que usted dice. Iglesia, ¿en serio te ganas muy poco? Mira, en estos días, yo recuerdo, en estos días de que me acordé, de Haití. ¿Ustedes recuerdan año 2010? Con esta idea termino. Año 2010, 2011, no, 2010, yo lo recuerdo. Año 2010, en enero, el 12 de enero del 2010, llegó un huracán, un terremoto, una joda de estas a Haití y la devastó. Y yo recuerdo como si fuera ayer tener notificaciones en mi celular y decían, hasta ahora 10 muertos en Haití. Hasta ahora, pero así, en un momentico, 270, 300, pa, 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 pa. Haití tuvo más de 2.800 personas heridas, sobre todo en Puerto Príncipe, pues que era como lo principal de allá, su capital. Haití tuvo 1.290 muertos. Y solo por su gestión pastoral, después de que acabe la prédica, usted ponga en Google actualidad de Haití. Usted busca en Google y le da donde está imágenes y se mete a imágenes. Y usted mira cómo está Haití en este momento. 13 años después del terremoto que sufrió Haití. Yo te hago una pregunta. ¿En serio lo que te ganas es muy poco? ¿O pudieras administrar mejor? Eh, hermanos, perdón, pero es que nosotros algunas veces tenemos algunas capacidades y somos antojados de otra cosa. A ver, yo hago un ejercicio con mi vida para no tocarle mucho la suya. A mí no hacen nada más que llamarme de Comcel a toda hora, de Claro se llama esto ahora, para ofrecerme celulares y que Don Américo y que yo no sé qué pitos y qué flautas. Pues yo quiero tener un mejor celular, yo te lo confieso. E incluso con Nata algunas veces he hablado y yo le digo, yo creo que necesito un mejor equipo porque a mí me llega mucha información al equipo y este teléfono ya mío está malo, se recalienta, tengo que cargarlo como 6 veces al día. Pero mire, con los compromisos que nosotros tenemos ahora, no únicamente como iglesia, porque yo aparte de la iglesia soy un padre de familia, es digno que yo le meta 4, 5 y 6 millones de pesos a un celular con la condición que yo tengo en este momento. Entonces,
La cosa es que nosotros algunas veces somos pobres, pero porque somos pobres antojados. O sea, nosotros tenemos como una Paulina Rubio por dentro, como un Donald Trump por dentro, que tiene unos gastos riquísimos, pero nuestro bolsillo es otra cosa. ¿Sí me entendés? O sea, en serio, perdón por decirlo así, ¿no? Porque no estoy hablando de la pobreza como algo despectivo, porque de hecho debemos ser pobres en espíritu en otro contexto, pero nosotros somos pobres pero antojados. A nosotros nos gustan unos gustos, o sea, nosotros algunas veces somos lo más sibarita de la vida, pero el bolsillo no es sibarita. ¿Sí me entiendes? O sea, somos antojadísimos de unas vainas que queremos. Ay, no, es que ay, el último iPhone, yo lo quiero. Pero pues, papi, hágale con un Huawei mientras, hasta que San Juan agache el dedo, porque ¿cómo hacemos? ¿No será que lo que te está faltando a vos es una buena administración? Iglesia, en serio. Y mira que Faraón, siendo de lo más déspota que había, Dios le dice a José, dígale que no subyugue la gente. O sea, en otros imperios, usted le entregaba el 90 al imperio romano reformado, los medos, los persas. Entregabas el 70 al imperio. O si no, te sitiaban la ciudad. O sea, usted coge el 20, deme a mí el 80, decía el rey de turno. Aquí Dios le pone una estrategia, porque Dios es un Dios muy justo. Le dice, hombre, que vivan con el 80. Y con ese 80, que reinviertan, o sea, siembren otra vez la tierra y que alimenten sus hijos. Dándome ese 20, yo les garantizo que los 7 años de vacas flacas lo vamos a poder hacer. Y así pasó. No hubo pan cayendo del cielo, no hubo milagros en las cuentas bancarias, pues haciendo un símil a nuestra época, no hubo nada. Hubo una excelente administración. ¿No será que Dios en tu vida ya hizo el milagro? Pero vos como sos pésimo administrando y como no has decidido ampliar tu capacidad, preferís echarle la culpa al gobierno, a Dios y decir que no alcanza. A mí me da risa. El pueblo cristiano es del pueblo que más se queja. Y pasaron 2 años de pandemia y pudieron seguir viviendo. No, es en serio. ¿No será, iglesia, que una de las claves que tenemos que hacer es cambiar la queja por la alabanza? De las canciones que más me gusta que Jonathan y su banda, uy no, eso sonó como a malhechores. O sea, Jonathan y el equipo que ministra la alabanza en la iglesia de Tunia. Dije Jonathan y su banda, no, pues le dije que leyeran Damaris, a Tania y a Yair. No, 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 su banda no. Es una que dice, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo. Aprendamos del santo Job. Se le va todo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál es tu quejadera? En serio, mira, haga el ejercicio nada más por obediencia pastoral. Yo nunca lo mando a hacer cosas. Yo lo que le mando a hacer es lea la Biblia y ya Jonathan mandó al grupo de la iglesia para poder leer la Biblia en todo un año. Esas son como las órdenes que yo le doy a usted. De resto, yo soy un tipo muy tranquilo. Lo que usted necesite hacer, hágalo. Pero solo por sujeción pastoral, haga esa que le digo. Mire cómo está Haití en este momento y lo verá que sus ganas de quejarse. Mira, yo recuerdo de Haití una entrevista de una niña y esa niña dijo, yo vi eso por CNN, esa niña dijo, yo tuve que entregar mi virginidad por una botella de agua que puede costar 1,500, 2,000 pesos en un de uno, en un éxito, en un macro. Dijo, yo tuve que prostituirme para que un señor me diera 1 litro de agua. ¿Ustedes entienden qué es esto, hermanos? ¿Y en serio a ustedes les toca muy duro? Mira, iglesia, yo creo que la iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos que crecer mucho en nuestra capacidad y en nuestra administración. No vamos a decir pues aquí mentira y no vamos a defender lo indefendible. Que el salario mínimo aquí es muy poquito, pues yo creo que sí, ¿sabes? Que hace un año estábamos comprando una libra de carne a 9,000 pesos y hoy vale 18,000 o 20,000, yo sé que sí,
O sea, ¿cómo le quitamos las realidades al país? Pero el problema es que el diablo nos tiene a nosotros embobados peleando por eso, teniendo a un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Yo le aseguro, se lo estoy asegurando porque Isaías 55 fue la palabra que Dios me dio para ir a buscar 1.000 millones de pesos para podernos congregar. Usted va y compra sin dinero. Dios me dijo eso, hermano, vea, y yo como volador sin palo, ahí no tuve que pensar nada, porque después de que Dios me dice que sí, yo voy para adelante. Y ahí a trancas y a muchas vamos caminando en el tema. No tan rápido como de pronto hasta yo lo quisiera, pero ahí vamos. Yo le aseguro que si usted intenta hacer las cosas bien al Señor, le es fiel al Señor, usted administra bien, no hay manera en que Dios no te bendiga. Dios por ahí le dijo en Malaquías, pruébenme ahora en esto. Y la gente recibiendo como ese desafío de Dios, aún así dicen, ¿será que es verdad? Hermanos, Dios puede hacer lo que tiene que hacer con la vida de ustedes, siempre y cuando ustedes administren un poco mejor. Entonces, dejemos de apoyarnos un poco en que no era el tiempo de Dios, que el diablo me quiere ver arruinado, que el gobierno es muy malo, sino que digamos, bueno, ¿en qué estoy fallando yo en mi administración de acuerdo a lo que Dios ha establecido? Y ahí usted empieza a encontrar los pormenores y creería yo los por mayores de por qué su vida está como está. Hermano, vea, Dios quiere verlo a usted muy próspero, pero que usted administre bien, hermanos. Porque es que nosotros no estamos ampliando nuestra capacidad. Y, y la capacidad es lo primero que Dios evalúa en tu vida para poder bendecirte. Porque si hay algo que tiene Dios, es que Él no desperdicia sus bendiciones. No, papá. Y yo siempre pongo el típico ejemplo, que usted sabe qué ejemplo le voy a colocar antes de que yo lo diga, porque es el ejemplo más claro en la Biblia de que Dios no desperdicia sus bendiciones. Dios alimenta de 25,000 a 30,000 personas. Y el Señor Jesús está por ahí dando cantaleta y es que, ¿y cuánto sobró? ¿Y cuánto sobró? Un excelente administrador. ¿Y cuánto sobró? ¿Y cuánto sobró? No, que 12 cestas. Bueno, guarden en el favor. O sea, ¿por qué si el Señor Jesús alimenta a gente hasta que se les paró el ombligo? Porque la palabra, bueno, no dice que les paró el ombligo, esa sería mi versión, pero dice que comieron hasta que se saciaron. O sea, que estaban aquí. Que decían, uy, no un alcacelser, uy, no me entra una lenteja parada, quedé, pero mejor dicho, o sea, llenísimos hasta aquí. O sea, decían amén y vomitaban, llenos hasta aquí. Y el Señor Jesús, ¿cuánto les sobró? Hombre, ¿por qué estás tan pendiente de lo que sobró si alimentaste a 30,000 personas, hermano? Porque el Señor Jesús no desperdicia sus bendiciones. Entonces yo creo que usted tiene que ser un excelente administrador e intentar ampliar su capacidad. Y fue una de las oraciones que yo tuve. Iglesia, yo no sé cuánto tiempo el Señor vaya a demorar en llenar la iglesia que nosotros vamos a tener ahora. Si Él decide hacerlo en 6 meses, en 3 meses, en un año, en 10 años, yo no tengo problema. Pero yo sí en algo pensé, fue en la capacidad. En ese local caben 5 veces más de las personas que cabían en el local pasado. O sea, porque entonces yo para qué le pido al Señor un crecimiento y voy al kilo o compro un local igual al que tenía, porque estoy destinado a eso. Dios quiere verte con algunos retos superiores. Y esas son cosas que yo internamente, si algún día, pues el día que yo testifique todo, el primer domingo será el testimonio de cómo llegamos allá y de pronto usted se enterará de muchas cosas. Pero yo sí tengo que pensar en que si yo tengo el Dios que yo creo que tengo, necesito ampliar mi capacidad. O sea, yo necesito ampliar mi capacidad. Te das cuenta que vos querés milagros financieros, pero cuando se te dice que abras una cuenta bancaria, te dices que es que el gobierno es una rata y que los Santo Domingos no sirven y que usted para qué le va a pagar 4 por 1,000 a una cuenta, pudiendo tenerla ahí en la casa y usted inventa un poco de cosas. Entonces, es lo mismo. Es como el que le pide a Dios un carro, pero no se esmera por hacer el curso de conducción. Es como el que quiere tener mucha plata y no abre una cuenta bancaria. Es como todos esos mecanismos, yo me los sé. Es como el que quiere un trabajo, pero no riega las hojas de vida. Es como el que, yo me sé todos los diferentes ejemplos. Nosotros le estamos pidiendo al Señor algo que no podemos contener. Nosotros le decimos, Señor, dame, pero lo primero que Dios hace para poder darte es revisar si tu capacidad es suficiente, porque el vino nuevo se hedra en odre nuevo y el retazo de tela nuevo
se pone en vestido nuevo. Entonces, con esa palabra, nosotros tenemos que decirle, Señor, de pronto, no es que tu familia te dejó sola o solo. De pronto no es que tu mejor amigo con el que saliste de universidad te traicionó y no quiso montar el negocio contigo. De pronto es Dios hasta cuidándote, ¿sabes? O sea, no es ni que Dios te haya quedado mal, Señor, pero ¿hasta cuándo? No. Es Dios diciéndote, ¿yo para qué te meto en problemas? Yo te aseguro que si Dios es tan justo como este que narró el Señor Jesús acá en Mateo capítulo 25, si tenés capacidad de 5 talentos, Dios te termina entregando 5 talentos. Pero si hasta ahora Dios te ha entregado uno, es porque lo que tiene que ser revisado en tu vida es la capacidad. Oremos por esto, por la capacidad. Señor, ¿qué sería de nosotros sin ti y sin tu consejo? ¿Qué sería de nosotros, Padre Celestial, sin, sin tu sabiduría? Señor, lo primero que tenemos que hacer, como lo estamos haciendo en este cierre de predicaciones, pedirte perdón porque hemos administrado mal. Hay gente que ha tenido mucho y ha cogido esa perla y se la ha tirado a los cerdos. Perdón, porque en un punto todos hemos pasado por lo mismo. Hemos tenido grande bonanza y no hemos sabido ni ahorrar, ni administrar, no hemos ni reinvertido y no hemos tenido la capacidad de no extender únicamente las estacas como tú le dijiste al profeta Isaías, sino de ensancharlas y establecerlas, de formar bases. Perdónanos porque no hemos sabido administrar bien. Perdón porque muchas veces no se requieren milagros sobrenaturales como en la vida de José, sino únicamente serte fiel a ti y administrar con tu sabiduría y con tu inteligencia. Pon en nosotros temor hacia ti, Padre Celestial, para hacer las cosas de excelente manera. Yo clamo para que toda mujer y hombre que escuchó este mensaje en un futuro lo escuchará, se confronte de acuerdo a la administración que tiene. Padre Celestial, nosotros como iglesia en el tiempo de escasez y de inflación que estamos experimentando en nuestro país, tenemos que ser un ejemplo como administradores y dignificadores de lo que tú pones en nuestra mano. Ya no más cristianos con las verduras dañadas en las neveras. No, Señor, no puede pasar. Ya no más cristianos por descuido sacando el celular del bolsillo y botando la plata en la calle. Esto no puede seguir pasando. Ya no más hijos tuyos con temor de ti comprando cosas únicamente porque Mercado Libre o Instagram o en el centro comercial Viva apareció la vitrina con el 60% de descuento. Ya no más, no nos dejaremos llevar por los impulsos. Ya no más cristianos mal invirtiendo el dinero, porque lo que no se invierte bien se mal invierte. Ya no más cristianos con falta de carácter. Ya no más cristianos basándose en la irresponsabilidad bíblica, porque utilizamos la Biblia de forma irresponsable diciendo, eso gastemos que el Señor mira qué hace más adelante. No, Señor. Hoy tú nos has enseñado con la vida de José que tú lo colocaste 14 años antes del tiempo límite, contando el tiempo de las vacas gordas y las vacas flacas, a que administrara desde el primer día. Ya no más cristianos con el cuento de que eso mañana miramos a ver qué hacemos. No puede pasar en los hijos tuyos. Nosotros reprendemos, Padre Celestial, ese espíritu de consumismo, de mala administración, ese espíritu, Padre Celestial, de querer gastarlo todo a esos hijos de Dios que les pica la plata en los bolsillos, y perdón que lo hable así tan claro, pero es la verdad. Cristianos que ahorren, que abran CDTs, Padre Celestial. Cristianos que guarden plata en las cuentas bancarias, cristianos con alcancías incluso en la casa, cristianos, Padre Celestial, administrando de buena manera, porque es la herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, Padre Celestial. No importa la recesión económica que se viene, no importa el coletazo del COVID-19, no importa la inflación más alta en los últimos 20 años en Colombia, no importa el nivel de desempleo, importa que te tenemos a ti como Dios y Señor. Y si tú prometiste
que te ibas a encargar de nuestra vida después de que fuésemos fieles a ti, aún el desempleado seguirá comiendo. Y como tú lo dices en Isaías 55, sin dinero iremos y compraremos. Que los hermanos de la iglesia que se encuentran en afugias económicas entiendan que lo más importante no es ni planificar cómo salen, porque el estratega eres tú. De la deuda no se planifica cómo salir, porque la única salida es ser fiel a ti y tú te encargas de sus deudas. Que no tengan temor, Padre Celestial, en abalanzarse y ser fieles a ti, porque es la única manera en la cual tú te vas a encargar de la vida de cada uno de ellos. Cristianos confiando totalmente en ti, administrando con sabiduría, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y que de esta manera, Padre Celestial, nosotros crezcamos en administración. Hoy queremos pedirte perdón fijamente y puntualmente porque hemos sido nosotros, según la enseñanza de hoy, los que hemos retrasado las grandes bendiciones que tú has planificado para nosotros a través de nuestra poca capacidad y de nuestra muy mala administración. No está mal que usted se vista bien, amado hermano. No está mal que usted invierta en un buen plato de comida. No, eso no está mal. Lo que sí está mal es que despilfarre aún cuando no tiene. Ese espíritu de tener muchos zapatos, muchos tacones, muchos cinturones, muchos bolsos porque me tiene que combinar con el calcetín que tengo. Esto tiene que ser sacado de una buena administración, porque nosotros vivimos, Padre Celestial, y si se quiere, a lo Juan Bautista, en un desierto, con una dieta saludable, pero con un vestido de fique encima. Porque no importa cómo la gente nos vea, nos importa lo que tú ves de nosotros en el corazón. Este espíritu de consumismo yo lo reprendo en el nombre glorioso de Cristo Jesús, porque a diciembre tenemos que llegar con estos hijos de Dios que están escuchando este mensaje, con ahorros en sus cuentas bancarias, con bendiciones, con carros, con casas, con CDTs abiertos, pudiendo pagar todas las cuentas a 30 de diciembre. No puede pasar de otra manera. Y para eso requerimos que el Espíritu Santo de Dios se pose sobre cada uno de nosotros y no consumamos por consumir. Porque si tú dijiste que nos ibas a dar lo necesario para poder vivir, es porque nuestra administración también tiene que guiarse por lo necesario, no por los caprichos que nosotros queremos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida ponemos delante de ti, entendiendo que las promesas son en ti sí y en ti amén. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos clamado a ti, Padre Celestial. Amén y amén.